Buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Perú, Transformaciones y Permanencias en 2 siglos de República, editado por Heraclio Bonilla, Guillermo Rocha Brún y Bruno Seminario. En esta presentación vamos a tener un conjunto de comentaristas que abordan el libro en sus distintas secciones, y debido a que tenemos 6 comentaristas, vamos a hacer 2 ruedas de comentarios. Vamos a tener una primera mesa donde estarán Rosana Barrantes, Francisco Quirós y Jorge Aragón. Y luego de esos comentarios pasaremos a una segunda rueda en donde estarán Silvana Vargas, Valentina Capelletti y Antonio Zapata. Como verán por los comentaristas, este es un texto amplio, ¿no? Es el resultado de un seminario organizado inicialmente por Heraclio Bonilla, ¿no? Quien de alguna manera invitó a Bruno Seminario y Guillermo Rocha Brún. Y el objetivo del libro es evaluar la trayectoria del Perú a lo largo de los siglos republicanos hasta el momento y el presente. Por eso es un libro que abarca no solamente un periodo muy grande, sino que reúne 29 trabajos en 1060 páginas. De reconocidos especialistas que cubren secciones que van desde la ecología y la economía, la dinámica político y social, los aspectos de la estructura social, el funcionamiento del Estado y las fuerzas políticas y los intelectuales. Lo más importante de todo es que este es un libro que es de acceso abierto, que es posible de bajarse de la internet y que es de acceso público para todos. Así que los invito, ¿no?, a revisarlo después de esta presentación, de bajarlo, y en los documentos de invitación al evento se ha puesto el link al documento en sí. Entonces los invito a hacer eso. Pasamos entonces, como les decía, vamos a tener 2 ruedas de comentarios, y después de esas ruedas vamos a tener la intervención de los autores, uno de los editores que está presente en la presentación, que es Guillermo Rocha Brún, y tendremos un espacio también para preguntas o comentarios del público, ¿no? Cerrando al final con un brindis al final de esta presentación, este momento. Voy a hacer la presentación de los comentaristas, incluyendo del editor que tenemos presente hoy día, al inicio, la primera ronda, y luego, mientras cambiamos los cartelitos, hago la presentación de los siguientes 3 comentaristas. Y Guillermo Rocha Brún, quien es el editor presente del libro, es licenciado y magíster en Sociología por la PUC, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1970 y el 2010. Fue mi profesor de teoría, por varias teorías. Fue miembro del comité editorial de la... ¿Cómo? Fue miembro del comité editorial en la revista Análisis, Cuadernos de Investigación y asesor de becarios de investigación en la Asociación de Fomento de las Ciencias Sociales. Es autor de Socialidad e Individualidad y El Capital de Marx, Afirmación y Replanteamiento, y de Batallas por la Teoría, varios de estos libros que compilaron el trabajo de muchos años también. Además, los otros 2 editores, ¿no? Heraclio Bonilla, doctor en la especialidad de Historia Económica por la Universidad de París y en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde 1996 es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y ha ejercido la docencia
en el Departamento de Economía de la PUC. Entre sus numerosas publicaciones que muchos de nosotros hemos revisado, está La trayectoria del desencanto, Haya de la Torre y la integración de América Latina, entre otras. Y de manera póstuma, ¿no? Bruno Seminario, doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue candidato a doctor por la Universidad de Rochester en Estados Unidos, y cuya casa obtuvo su maestría en Economía, y ha sido profesor e investigador de la Universidad del Pacífico en el Departamento de Economía, y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica, ¿no? También coautor y autor de muchísimos textos y diversas publicaciones, entre ellas El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Entonces, esa es la presentación de los editores de este libro, y en los comentarios tenemos en esta primera ronda a Rosana Barrantes, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente es directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la misma Casa de Estudios de la Católica y profesora principal del Departamento de Economía. Ha participado en muchísimas publicaciones, ¿no? Y también participa en el sector público, es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos también los comentarios de Francisco Quirós, doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a doctor por la City University of New York. Es profesor principal del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se ha especializado en Historia del Perú, colonial y republicana, con publicaciones sobre estos temas respecto a la historia de la independencia, la historiografía relacionada a las ideas de nación y patria, la historia del trabajo y la historia del Callao. Ha sido director de la Escuela de Historia, vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinador de posgrado en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y finalmente tenemos también los comentarios de Jorge Aragón, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida, actualmente es profesor principal de la sección de Ciencia Política y Gobierno en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido profesor visitante en la Universidad de San Luis, ¿no? En el programa de Ciencias Políticas, además, y entre sus más recientes publicaciones destaca hoy el libro escrito con Diego Sánchez, La ilegitimidad del poder político en el Perú, publicado en el 2023. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales y la especialidad de Sociología, tenemos realmente, estamos muy contentos, ¿no? De poder abrir, ¿no? Sponsorear este espacio, ¿no? De presentación de este libro, que como les he dicho, no solamente está en el acceso, para todos tenemos acceso a él, sino que cubre un espacio muy grande de una temática muy importante para el país. Así que con esas palabras dejo entonces a los comentarios, a los comentaristas, iniciar esta presentación. Rosana, solamente una cosita más. Tenemos unas tarjetitas que me han dado para dirigir el tiempo, así que yo les voy pasando. Yo les voy avisando, ¿sí? Cuando va llegando su tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Hoy día me encontré con Jorge Aragón, porque yo tengo el privilegio de trabajar también en la Católica y en el mismo edificio, ¿no? Entonces, con todas las actividades nos miramos y Jorge me dice, ¿ya estás lista?
Le digo, bueno, me han dado 8 minutos. Y Jorge me responde, ¿para 1000 páginas? Es un esfuerzo, es un honor, es un esfuerzo que uno acepta con gusto, haber sido invitado a comentar una obra que a mí me parece sumamente importante. Yo entiendo la vida moderna y las consideraciones medioambientales, que tenemos que evitar imprimir tanto, pero también es cierto que esta publicación tendría que tener una vocación de estar en poder asirla, ¿no? Y en asirla, ir de página a página e ir mirándola y comprendiéndola, no en el scrolling al que uno se está acostumbrando con las publicaciones que están disponibles en virtual, que está súper bien, no estoy criticando eso, pero también tendríamos que tener, y yo no sé si podemos hacer un esfuerzo convocando también al sector privado, porque la ventaja de esta publicación es que convoca, es convocante, no es que, claro, ha sido asumida por un equipo, por el equipo de Otra Mirada, pero hay varias miradas, no solo hay una otra, hay varias. Y en el texto tenemos plasmada una visión y una reflexión. Y acá no quiero ponerme sentimental, aunque quizá por ahí se me salga algo. Yo estoy leyendo a mis profesores, ¿no? Y estoy leyendo a esos profesores a los que yo evoco con mis alumnos de ahora, con esos chiquitos a los que yo podría ser su abuela, para todo fin práctico. Y les digo, y han leído en la parte de la importancia del comunicado del Consejo Fiscal del día de ayer, del riesgo que tenemos de volver al siglo XIX, han leído el texto de Heraclio Bonilla. ¿Qué? ¿No? Heraclio, ¿cuánto? ¿Alguien sabe quién es Heraclio Bonilla? Por ahí alguien levanta la mano. Oh, sí, en algún curso me hicieron leer algo, pero no me acuerdo realmente. Entonces, creo que estamos ante un reto. ¿Cómo nos adaptamos a las nuevas maneras de enseñar, a las nuevas maneras de transmitir conocimiento y de incorporar conocimiento nuevo? Que nadie va a decir, vamos a enseñar lo que le enseñaron a Barrantes hace 50 años. No, se trata de, es un reto. Y esta compilación, estas 1000 páginas, en las palabras de mi gran y querido colega Aragón, condensan un conocimiento que reflexiona en el largo plazo sobre el Perú, y nos pone en un punto de reflexión que creo que es bien importante tomar en inglés, listen, take stock. No sé cómo alguien por acá me ayuda, asumir que tenemos ese conocimiento y que no nos podemos olvidar de ese conocimiento y que tenemos que seguir construyendo conocimiento con el conocimiento que hemos acumulado y no con las novedades y el posmodernismo de yo descubrí la rueda y discúlpame, la rueda estaba descubierta hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que tú no habías leído a nadie que había hablado del tema. Ahora resulta que la teoría es tuya, ¿no? Vamos acá, Francisco fue muy generoso y aceptó mi propuesta para dividirnos los comentarios específicos, y yo opté por los temas de ciencias naturales de la primera parte, por la reflexión que
hace Richard Webb sobre el trabajo de Bruno Seminario y finalmente sobre el trabajo de Bonilla, que quizá comienzo con el trabajo de Bonilla, porque el trabajo de Bonilla, a la luz de lo, nuevamente, insisto, soy economista, no me queda otra, del comunicado de ayer del Consejo Fiscal, por favor, si no lo han leído, escuchado, yo les puedo compartir los enlaces para poder difundirlos y tenemos que escucharlo, tenemos que hacer el esfuerzo de saber qué nos está pasando y cómo ha sido nuestra historia, porque acá Heraclio lo que hace es una revisión de cómo nos hemos financiado, cómo desde que necesitábamos al Estado nos hemos estado financiando, ¿no? Y cómo hemos dependido tanto de recursos externos en la forma de préstamos y de recursos externos a partir de la venta de nuestros recursos naturales, ¿no? Y Heraclio tiene este texto, Guano y Burguesía en el Perú, que hoy día creo que lo cancelarían, Heraclio, si pone ese título. Pero creo que tendríamos que recuperar más ese texto, ese título, y en este pequeño ensayo que hace Heraclio, recoge buena parte de la reflexión de todo ese periodo, incluye el contrato Grace, incluye todos los temas de los financiamientos y deuda externa, y donde efectivamente tendríamos que coeditar con Heraclio qué ha pasado del 68 para acá, y haciendo énfasis de los 90 para acá, donde ya tenemos la regla madre, tenemos la regla fiscal, tenemos la prohibición de que el Banco Central le preste para financiar gasto corriente del Tesoro Público, toda esta parte nos falta desarrollarla. Y hasta ahora quienes lo han hecho son los macroeconomistas desde una mirada macro, pero creo que tenemos que empezar a mirarlo desde una mirada de largo plazo. Texto de Bonilla, como tú vas a comentar a seminario, me voy a los textos de Duroiani porque me quedan 2 minutos, al texto de Duroiani y Dávila. Esto ha sido para mí bien interesante porque uno, por mi trabajo profesional, sigo lo que aporta Marc Duroiani siempre, pero en esta oportunidad, y ese pero es un pero afirmativo, ¿no? A mí me ha gustado su título, a partir de los recursos naturales renovables del Perú, a partir de los siglos. Y acá fue interesante en mi propia lectura, porque leí primero el texto de Webb sobre el trabajo de seminario y luego el texto de Marc. Y en un caso tienes la clave de economía y en el otro caso tienes la clave de recursos naturales. Y estos 2 textos me parece que tendrían que conversar un poco más, porque esta clave económica tan maravillosa de algunas épocas de la historia del Perú se sostiene sobre la degradación de recursos y el uso poco sostenible de los recursos renovables que nos hace recordar, que nos presenta con mucha claridad Marc. Entonces, nuevamente, un ensayo, todos los docentes que están acá tienen acá un montón de trabajo para preparar ensayos que hagan conversar los textos a sus estudiantes. Y finalmente el texto de Dávila es un texto bonito porque te reflexiona sobre un caso muy concreto de algo que yo tengo que confesar totalmente con humildad. Cuando a mí mi asistente de investigación en el 2019, esto es prepandemia, porque pudo ella hacer trabajo de campo, yo
estoy viajando muy poco últimamente, me decía Roxana, claro, porque lo que tenemos que ver también es el tema de cosecha de agua. Y yo, ¿what? No entiendo nada de lo que me estás hablando. Economía, pues, trabajo recursos naturales, pero cosecha de agua para mí era una tecnología que no existía. Entonces, lo que hace Dávila en el tiempo, en los 30 segundos que me está regalando Maritza y ustedes, es reflexiona sobre el caso de siembra y cosecha de agua. Entonces, ese recurso renovable puede todavía tomarse como un recurso gestionable y, por lo tanto, que puede todavía crecer en una interacción respetuosa con las ventajas que tenemos como país de tener la geografía que tenemos. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por intentar con el tiempo. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Primeramente agradezco la invitación para este texto, que realmente es un excelente, digamos, homenaje tanto a Bruno Seminario como a una entrada al Bicentenario, porque esto se hizo antes de la pandemia, ¿no? Que si tuviese que nombrar esta exposición breve, yo la llamaría Crecimiento, Desarrollo y Progreso, por los 3 textos que tengo a comentar, ¿no? El crecimiento por Bruno Seminario, desarrollo por Félix Jiménez y progreso por Germán Alarco, ya que son el contenido, creo, de estos 3 textos. Y repito, se trata, y me uno al homenaje a Bruno Seminario, colega nuestro en Historia Económica, en la Asociación de Historia Económica, con quien, por supuesto, compartimos bastantes cosas, entre otras cosas, discusiones, ¿no? Sobre todo por el enfoque que tiene de la economía peruana. Y Richard Webb efectivamente hace un comentario muy bueno, pero siempre en la línea, digamos, del gran aporte de Bruno Seminario, que yo, por supuesto, lo suscribo, pero sin embargo habría que hacerle algunas atingencias también, ¿no? Porque uno, se trata de una historia muy impersonal, una historia económica donde no es que tenga más números que letras, sino casi no tiene letras. Ya simplemente son fórmulas, son cifras de crecimiento, por eso crecimiento, y además crecimiento es su palabra recurrente, ¿no? Es decir, lo más importante de la economía es el crecimiento. Nosotros hemos crecido en los últimos años bastante, pero no hemos mejorado casi nada, ¿no? Y yo creo que eso es bastante interesante porque él ha hecho el trabajo durante ese tiempo. O sea, en el tiempo de un crecimiento tremendo, donde el Perú era pues el ejemplo no solamente para América Latina, sino para todo el mundo casi, y sin embargo el Perú como tal, la población no mejoró mucho en todo caso, ¿no? Crecimiento, pero uno de los puntos que sí me gustaría resaltar es una de las premisas, ¿no? Una de las premisas es que en realidad el atraso del Perú, el retraso del Perú, como lo llaman, no es colonial, sino más bien es posterior. Y tiene razón en el sentido de que el mundo occidental, en todo caso la economía del mundo occidental era más o menos similar hasta antes de la primera revolución industrial, ¿no? Todos tenían la misma base tecnológica, los mercados eran más o menos similares, inalcanzables o alcanzables, pero eran más o menos similares, los productos más se diferenciaban por la calidad de las materias primas antes que por una tecnología determinada, había precios diferenciados por grandes distancias y que procesos productivos más especiales, más específicos, mucho más tecnologizados, no los hacían más baratos. O sea, más o menos había una suerte de proteccionismo natural, histórico, digamos, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, a mí me causa bastante extrañeza los parámetros con los cuales se mide esa economía, ¿no? Para empezar, se habla de la gran economía de la gente
que trabajando en las minas, en los obrajes, en las haciendas, recibía un salario bastante jugoso. Lo que yo tengo entendido por la documentación vista es que en realidad todo eso era nominal y más bien lo que se compartían eran deudas, más bien anotaciones en libros, en cuadernos como estos, que se señalaba: has trabajado tanto, ahora debes un poquito menos, ¿no? Y siempre con la deuda hacia arriba y no hacia abajo, nunca posible de superar. Segundo, una gran conclusión que me parece interesante es que el Perú tiene predisposición hacia el fracaso, ¿no? Es decir, más por las malas políticas que ha tenido, entendiendo la buena política como la liberal, por supuesto, ¿no? Donde no hay trabas, donde no hay eso que llama factores o inclusive eventos excepcionales. Sin eso, el Perú sería tan desarrollado como Inglaterra o como Estados Unidos, China o no sé qué más, ¿no? Félix Jiménez y el desarrollo. Félix Jiménez tiene aquí un resumen de mucho trabajo que ha realizado y me parece realmente muy interesante. Él sí tiene bastantes nombres y apellidos, nombres de empresas, etcétera, cosa que el seminario no. Pero sobre todo tiene un enfoque diferente, diametralmente diferente, ¿no? Se trata en este caso de una crítica a la globalización neoliberal que ha desindustrializado el país. Tiene un análisis bastante complejo de las estructuras económicas, tiene un análisis muy detallado también de las políticas económicas de los diferentes gobiernos del Perú en las diferentes etapas del Perú, y eso hace bastante significativo el trabajo, ¿no? Con momentos de crecimiento, con momentos de recesión, que hace mucho más rica, me parece, la propuesta de desenvolvimiento económico, porque lo vincula no solamente con políticas públicas, sino además también con la población, con dinámicas poblacionales. Y habla de unas actividades económicas por separado, donde se puede establecer, digamos, esas dinámicas económicas que está tratando de manera general. Y para empezar, también habla de estas políticas del Estado, las facilidades y todo lo que conocemos como malo para muchas nociones de economía actual, ¿no? Finalmente, Germán Alarco yo lo llamaría el progreso porque tiene una propuesta no solamente económica, sino también tiene mucha más vinculación con la sociedad, el relato que marca de la economía. Habla de la concentración de la riqueza, o sea, no se ciñe solamente a esto de crecer la economía, sino cuál es la distribución de esa riqueza, cuál es el desempleo, las desigualdades, la redistribución de las riquezas. Habla de un crecimiento económico sostenible, no solamente un crecimiento económico, sino tratando de ver cuáles son las direcciones. Y finaliza, y yo también con esto, con la propuesta de un proyecto nacional. Yo creo que es demasiado utópico, sobre todo para todo lo que hemos visto desde la pandemia para acá, pero sí me parece siempre interesante de discutir, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Además, por hacerlo en los 8 minutos. ¿8? Sí. Ah, tenía. Bueno, muy buenas noches. Es difícil saltarse algunas partes. Yo también, como Roxana, estoy como muy, no sé, conmovido para no irnos con rodeos, ¿no? Porque, por varias razones, ¿no? Primero porque efectivamente son varias personas con las cuales uno ha conocido. Willy ha sido mi profesor, hay otras personas que han sido mis profesores. Y porque, claro, en determinados momentos son de alguna manera los referentes. Son esos referentes que cuando uno es joven a uno lo marcan
y entonces es un gusto sentarse en la misma mesa y sobre todo volver a revisar preguntas, cuestiones que creo que uno escuchó en determinado momento y por una serie de consideraciones que no sé si va a haber el tiempo de decirlas, se van como desdibujando hasta que uno se encuentra, digamos, con un texto de esta naturaleza y esas preguntas, digamos, vuelven a emerger, ¿no? Eso como tema más personal. A mí me parece un trabajo, a ver, yo creo que no es solamente un trabajo editorial. Yo creo que, como lo han mencionado, creo las personas que me han antecedido, esto es un proyecto que trata de juntar científicos sociales y humanistas o de diferentes disciplinas con diferentes trayectorias, de alguna manera también con algunas diferencias generacionales para tratar de producir una visión como de conjunto, ¿no? que de una u otra manera se contagia, que de una u otra manera restituye estas visiones como más de largo plazo, como más totales, menos coyunturales, menos especializadas, ¿no? Que creo es uno de los problemas que estamos teniendo como comunidad académica, ¿no? Entonces, eso lo hace particularmente importante, más allá de algunas ausencias que uno podría notar, porque algunas personas no terminaron de estar incluidas en la publicación, o algunos temas que podamos tener ahí que uno piense que también hubieran sido importantes. Creo que es fundamental en ese sentido, ¿no? en el sentido de comunidad, en el sentido de eso, ¿no? De no hacer de esto una actividad individual, que creo que varias de las condiciones actuales nos están empujando a eso y que no le hacen bien al desarrollo de las ciencias sociales. Y perdón si no digo ciencias sociales, humanidades, pero léase, por favor, esa idea, ¿no? Y es un trabajo interesante e importante porque creo, y yo creería que con bastante claridad, ¿no es cierto?, no esconde cierta crítica, ¿no?, con el estado actual de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, vamos a pensar de manera conjunta sobre estos temas, reconociendo que ha habido un adelgazamiento teórico, un adelgazamiento interdisciplinario. Con Willy bromeábamos hace algunas semanas si ahora hay mucha empiria y poca teoría, ¿no es cierto? Eso es la continuación de una época donde había mucha teoría y poca empiria, pero en todo caso seguimos adoleciendo de algo, ¿no es cierto?, que no termina de cuajar bien. Entonces, eso, ¿no?, es una especie de, no es un ajuste de cuentas, pero es una especie de mirarnos como grupo, ¿no?, qué estamos haciendo y dónde estamos tal vez cometiendo ciertos errores y qué cosas tendríamos que revisar si quisiéramos. Yo todavía sigo creyendo en eso, que las ciencias sociales sean relevantes en un país como este y relevantes en general. El otro eje, yo creo que, ese sí está como menos claro, creo yo, porque contradice un poco el título del libro, ¿no? Pero creo que hay una especie de diálogo con el momento actual, que me parece es un momento particularmente de desorientación, duda, confusión, ya fue. Y que entonces nos agarra como que, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y entonces yo, en un minuto trato de decir la idea. Sí, miré los textos de política, hice trampa, miré la introducción, miré las conclusiones, ¿no? Y tal vez no voy a comentar nada específico sobre los autores que me tocó leer, pero creo que en conjunto la sección que me tocó revisar hace, digamos, recoge esta idea que creo atraviesa todo el texto, y es que es fundamental entender los cambios y las continuidades. Y que cuando uno piensa los cambios y las continuidades es mucho más difícil de lo que inicialmente uno piensa, porque, no sé si se va a entender, porque no hay continuidad sin cambio y porque no hay cambio sin continuidad. Y porque el libro está lleno de ejemplos en los cuales
es muy difícil, si no imposible, y sobre todo no ayuda, ¿no es cierto?, no tratar de incorporar para entender qué cosa cambia, qué cosa permanece. Y creo que los textos, y creo que varios de los textos, nos hablan de un país que no es el que era hace 200 años, 100 años, 50 años, pero en el que se lee, y yo lo comparto completamente, se vislumbran ciertas continuidades, ciertos patrones. Evidentemente me parece resignificados, reacomodados, ¿no?, con nuevas formas, pero patrones en conductas, patrones en estructuras. Y entonces voy al final, y si queda tiempo digo algo más. Creo que el libro, el espíritu del libro, los capítulos del libro nos ponen en una situación, o nos permiten, digamos, pensar que es posible de una u otra manera, no lo tengo muy claro todavía, pero creo que es posible abordar esta nueva coyuntura que nos está descolocando. Yo pensaba hace algunos meses, ¿no es cierto?, que el problema era que no sabíamos precisar las preguntas, ¿no? O sea, hemos perdido la capacidad de hacernos preguntas, y tal vez las preguntas son las de siempre. Tal vez las preguntas son, y lo que no sabemos es cómo hacer las preguntas en el contexto actual. No sabemos colocar lo que estamos viendo en términos de estas preguntas que tienen una larga tradición en nuestra disciplina. Y eso, evidentemente, también reconociendo que seguimos siendo un país con altísimos grados de exclusión, marginación, pero que no son los mismos. Me encanta la idea de problemas que se mudan, ¿no es cierto? Problemas que de alguna manera quedan atrás, se resuelven, pero aparecen nuevos. Y que, ya volviendo a la parte más política, ¿no?, ahí está una de las claves, porque somos una sociedad que tiene muchas dificultades para poder actuar sobre sí misma. Somos una sociedad que tiene muchas dificultades para coordinar líneas de acción. Somos una sociedad que tiene muchas dificultades para ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Somos una sociedad, por lo tanto, donde es muy difícil, y ha sido siempre muy difícil, hacer política. Y entonces, si entendemos la política como esta posibilidad de ponernos de acuerdo, de tener proyectos, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que yo rescato mucho de esta publicación, de lo que contiene, y solo porque hay que decir algo, ¿no es cierto? En repensar lo que ha sido la historia del Perú en 200 años y la forma actual, yo creo que es indispensable tener en cuenta que no es solamente un problema peruano, sino que es un problema global, ¿no? O sea, hay muchas formas, sistemas, ideas que han entrado en crisis, y es importante tenerlo en cuenta, porque si no, diera la impresión que estamos persiguiendo algo que ya sabemos que también contiene ciertos problemas. Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias a los tres. Los voy a invitar entonces a sentarse en la primera fila y invitar a los siguientes tres comentaristas. Nos deja este panel con varias ideas muy importantes, ¿no? Esta idea de cuánto estamos o requerimos, digamos, volver a pensar las preguntas que nos hemos hecho siempre. Tal vez son las mismas preguntas, y decía Rosana, tal vez hay que volver a mirar también las respuestas y no pensar que estamos siempre tratando de inventar la rueda, ¿no? Y me quedaba pensando en lo que planteaba Jorge, ¿no?, sobre la teoría y la empiria, si somos capaces de cerrar esa brecha y de encontrar una relación saludable entre ambas dimensiones, que al final las ciencias sociales es eso, ¿no? Muy bien, tenemos entonces ahora un nuevo panel, un intercambio, un segundo tiempo con nuevos jugadores, y los voy a presentar en el orden un poco en el que van a intervenir. En primer lugar, Valentina Capelletti, antropóloga, doctora en Ciencias Sociales,
con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera del Norte de México. Actualmente es profesora investigadora tenure track en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Ha trabajado en investigación en proyectos académicos de esta institución y del Colegio de México, y en general tiene una experiencia en el tema de refugio, de salud y migración y sistema de acogida de migrantes en las fronteras. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Normalización de la excepcionalidad en el régimen global fronterizo, el caso del título 42 en la frontera de México-Estados Unidos, ¿no? Y varias otras publicaciones en esa temática. También tenemos con nosotros a Silvana Vargas, doctora en Sociología Rural y Demografía por la Universidad de Pensilvania, del Estado de Pensilvania, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la sección de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha dirigido el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina y ha estado a cargo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de nuestra Casa de Estudios. Ha sido además ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el periodo 2020 y 2021, el gobierno de transición, y su trayectoria abarca docencia, investigación y gestión pública en desarrollo humano territorial, sistemas agroalimentarios y políticas sociales transformativas. Su más reciente trabajo, Hoja de Ruta para contribuir al debate sobre política pública alimentaria desde las organizaciones de la sociedad civil, y actualmente es decana encargada de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo de la PUC. Y tenemos también Antonio Zapata, historiador y profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirigió durante muchos años el programa televisivo Sucedió en el Perú, doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y autor de diversos libros, entre ellos Lucha Política y Crisis Social en el Perú Republicano, 1821-2021, y el más reciente es El Jefe, Haya, la Internacional Comunista y la Ruptura con Mariátegui. Muchas gracias a los tres y empezamos entonces con los comentarios de Valentina. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy muy agradecida por esta invitación a comentar la parte sobre las estructuras sociales del libro. Tengo 3 capas yo de dificultad, creo, con respecto a mis colegas, no solo el tiempo, porque 8 minutos son 5 capítulos muy densos, pero también porque no soy peruana y vengo a comentar una historia crítica hecha por peruanos, y trabajo justamente en un lugar donde no me he formado, pero donde todos mis colegas han sido formados por quien ha editado este libro. Entonces es como mucha responsabilidad. Me acerqué con las pinzas a esta obra. Pero ha sido una gran oportunidad para acercarme al país donde resido desde hace apenas 2 años, desde una perspectiva, como le digo, histórica muy crítica, compleja, muy necesaria en mi opinión, que busca un poco traspasar los lugares comunes, que se atreve a incomodar, a cuestionar todo el relato republicano hegemónico, para pensarlo no como una narrativa cerrada, sino abierta, con conflictos, con silencios persistentes y con continuidades también incómodas. Entonces, aquí se propone una mirada, sobre todo en este apartado sobre estructuras sociales históricas, que invita un poco a razonar el tiempo y el hecho histórico desde una síntesis de 3 dimensiones, ¿no? La corta, la mediana, la larga duración, un poco el estilo de Brodel, como se dice en uno de los capítulos, y esto permite una comprensión profunda de este devenir republicano. Es como un tipo de análisis que, en mi opinión, difícilmente también puede desarrollarse afuera del formato de libro, ¿no? Exige un tiempo, una escritura más densa, una reflexión más pausada, y creo que lo haga con una extrema claridad. O sea, es un texto que combina este rigor y solidez en cada capítulo, son todos muy sustentados, con un buen sustento, tanto teórico como empírico,
pero con un estilo muy accesible, cercano, que permite un diálogo tanto con académicos, especialistas, un diálogo que se establece en términos también muy polémicos, por ejemplo, en el capítulo de Maritza Villavicencio, ¿no? Pero también con lectores no especializados, que como decía la doctora Roxana, nos están convocados a una reflexión crítica sobre su propia historia. Ahora, la ambición de la obra, en mi opinión, es grande, porque es repensar toda esta trayectoria republicana del Perú desde una perspectiva histórico-sociológica, rescatando continuidades, transformaciones y desnudando un poco, sobre todo en este apartado, las estructuras sociales, ¿no? Marcada por desigualdades heredadas de la colonia, o en algunos capítulos se dice quizá desde antes también. Y esto pues obviamente devuelve una historia para nada lineal, para nada uniforme, ¿no? Entonces, quiero abordar dos ejes analíticos principales que atraviesan esta sesión. Entonces, sin duda, una de las grandes virtudes es el intento de romper con el silencio histórico que ha invisibilizado a amplios sectores de la sociedad peruana. Entonces, trata de rescatar el rol activo, imprescindible en las historias republicanas de ciertos grupos, los mudos de esta historia, como diría Bloch, campesino indígena, abordado por Remy, los migrantes chinos, abordado por Situ, los afrodescendientes, por Arrelucea y Cosma León, las mujeres, los vendedores ambulantes, de nuevo de Cosma León, o sea, y también los peruanos emigrados, ¿no? Encuentran aquí una visibilidad, pero también una representación poco esencializada, muy compleja, porque son comprendidos como sujetos históricos, activos, que sí siguen estando como sumergidos también y condicionados, ¿no? Por estas relaciones de poder, pero se reconocen sus estrategias, sus resistencias, sus luchas. No es una sola experiencia peruana, no es una sola experiencia migrante, no es una sola experiencia indígena. Entonces, rescato sobre todo la capacidad de evidenciar la diversidad dentro de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, el texto sobre la migración china me parece muy profundo, dice, no son solo culís traídos a la fuerza, ¿no? Para reemplazar la esclavitud afro. Es una diáspora compleja con trayectorias, orígenes muy diversificada que llegó a este país que oscilaba entre la necesidad de una mano de obra y el rechazo xenófobo. Entonces, aquí esta presencia se encuentra muy contextualizada y amarrada a una historia global que rescata el contexto internacional, rescata el impacto del imperialismo occidental sobre Asia, las tensiones internas del propio Perú republicano, pero también la historia de la migración china antes de la migración china a Perú. Y eso me parece como un intento muy profundo, muy atinado. Pero no es solo recuperar voces, o sea, se trata también de ver qué estructuras sociales condicionaron el silencio de estas voces, han sostenido estas exclusiones hasta la actualidad y cómo se han adaptado estas exclusiones a cambios de discurso y hasta de modelo, ¿no? De desarrollo. Entonces, estas desigualdades no son solo un reto colonial, sino sin resolver, ¿no? Sino ha sido reconfigurada, modernizada, legitimada a lo largo de la República bajo todo un lenguaje heredado también del iluminismo. Entonces, conceptos como progreso, libertad, hasta higiene, en el caso de los vendedores ambulantes en Lima, luego vuelven a reproducir estas prácticas, ¿no? De exclusión colonial. Entonces, vislumbran estos capítulos toda esta inclusión funcional también a la historia nacional republicana, que incorpora estos grupos, por ejemplo, a través de su folclorización, tipificación, ¿no? Los vendedores cristalizados en la tipicidad del centro de Lima, o lo afro incorporado como parte de lo criollo, por ejemplo, ¿no? Pero queda siempre encubierta en esta historia los conflictos que mueven la relación entre estos sectores y el Estado, queda encubierta la exclusión de los derechos políticos, por ejemplo, del grupo afro, basada ahora en factores de género o de clase, de profesión, pero epurada de todo el concepto étnico-racial, ¿no? Así que me parece muy interesante. Cierro con una reflexión trayendo un poco el agua a mi molino, porque yo trabajo sobre todo el tema migratorio, y me parece que hay aquí
o sea, por ejemplo, la presencia venezolana, ¿no? Queda un poco en retrocena en varios capítulos, pero a la vez este libro otorga herramientas para interpretar esta presencia ahora, ¿no? En el capítulo de Tania Vázquez, por ejemplo, se recuerda que los emigrados siguen siendo más de los peruanos, siguen siendo más de los inmigrados venezolanos, pero no ocupan la misma centralidad ni en el debate político, ni en el público, ni en la política, ¿no? Entonces, toda esta, digamos, herramienta que aquí se están brindando, que se plantean como el tema de raza, clase, informalidad, la exclusión, yo creo que sean muy funcionales para una interpretación futura de este componente, de esta estructura social peruana, que ahora sí es parte integrante. Cuando quizás se escribió el libro se percibía como algo todavía contingente, un poco transitorio, ¿no? Pero entonces, me parece que el libro tenga un pie muy firme en el pasado, mira críticamente al futuro, permite comprender Perú, pero nos obliga a imaginarlo de nuevo, y me parece más que un aporte académico, un acto político al final, y por eso creo que merezca ser leído, discutido y, bueno, continuado también. Gracias, Valentina. Gracias. Silvana. Hola, hola. Buenas noches con todos y todas. Gracias, Maritza. Gracias, querido profesor Guillermo Rocha Brun, por convocarnos hoy y por recordarnos una vez más la importancia de volver siempre persistentemente a lo esencial. Y lo esencial, yo sí he hecho scrolling, Roxana, del libro, ¿no? de las 1000 páginas, pero me he concentrado en la mía, y lo que identifico en realidad conecta. Soy pretenciosa con lo que voy a decir en este segundo, pero creo que lo que conecta la apuesta del libro es retornar a esta discusión entre poder, capital y sociedad, ¿no? O sea, creo que hay allí una suerte como de proceso de hilvanar distintas aproximaciones, son muy diversas, son muy distantes incluso unas de otras, pero lo que realmente me parece sumamente importante es la importancia de volver a la reflexión sobre el Estado, que en el libro además acoge diversos matices, ¿no? Estado-nación, Estado republicano, Estado moderno, Estado ausente, ¿no? Entonces hay un debate y una centralidad de la preocupación, del rol, de lo que implica pensarnos desde esa mirada. Y creo que además hacerlo en un contexto tan terrible como el que estamos viviendo, hace que estas reflexiones estén situadas en condiciones muy particulares. Y eso le imprimen al texto no solamente el sentido de oportunidad, sino sentido de urgencia, porque comparto con mis colegas la necesidad de que estos debates, que le dan sentido, como dice Jorge, al rol, a la pertinencia de las ciencias sociales, en realidad deberían ser promovidos, sostenidos, divulgados, compartidos permanentemente por todas las personas que estamos aquí y aquellas a las que podamos llegar. Dicho eso, mi responsabilidad estaba asociada a la sección 4. La sección 4 es sobre funcionamiento del Estado, y en el texto está conformada por 5 textos, ¿no? Por 5 textos que en realidad comparten, y es de lo que voy a hablar, tránsitos, algunos matices y algunas pistas hacia adelante. Respecto a los tránsitos, lo que quería mencionar es que comparten que los 5 textos de los que voy a hablar transitan de la abstracción a reflexiones muy específicas basadas de alguna manera en experiencias concretas. Hay una aproximación en estos 5 textos a experiencias en campos específicos en la implementación de políticas públicas, sea el texto de Ponce asociado al tema de recaudación, el texto de Petrera asociado a los temas de aseguramiento y acceso a la salud, el texto de Acurio asociado al tema de educación, el texto de Pázara asociado al tema de justicia y el texto compartido de Del Águila y Cavero sobre corrupción. Hay además en los 5 textos un tránsito de lo disciplinario al diálogo multidisciplinario. Todos intentan tender pistas con la historia, con el derecho, con las ciencias sociales, con la ciencia política, con la economía. En eso lo comparten también. Y también hay un tránsito del énfasis en eventos concretos
a tratar, en algunos casos con mayor nitidez que en otros, a una suerte como de rastrear procesos que están temporalmente situados a lo largo de la historia, digamos, del Perú, ¿no? En términos de matices, y déjenme hacer aquí algunos guiños muy puntuales a los 5 textos, ¿no? El texto de Ponce, en realidad, enfatiza muchísimo el propio tránsito que siguió la llamada, hace mucho tiempo, Caja de Depósitos y Consignaciones, a lo que hoy es el Banco de la Nación. Y cómo lo que él plantea en diálogo con Weber y toda esta lógica de burocratización del Estado implica, en su caso, hacer una reconstrucción del proceso. Hay una minuciosa, una suerte como de línea de tiempo narrativa que abarca de 1879 a 1990 hasta el surgimiento o la creación de la SUNAT, y toda una reflexión crítica respecto a lo que el Estado moderno significa en ese contexto, ¿no? Entonces hay una mirada allí de un Estado más desde una lógica institucional, y yo diría, como corolario de este primer autor, una suerte como de Estado sin memoria, ¿no? que olvida la experiencia para reinventarse una y otra vez. El texto de Petrera sobre aseguramiento y atención de la salud es más bien una ruta en un periodo de referencia en términos temporales bastante menor, acerca de ciertos aspectos institucionales, financieros, de perfiles del personal de salud y las grandes apuestas de política pública. Ahí el diálogo pareciera ser con la intersectorialidad del Estado y recuperar esta idea como de Estado incompleto, que no termina de hacer conexiones, y hace ella un énfasis por determinantes estructurales mucho más explícito. El texto de Acurio es un texto mucho más centrado en una mirada asociada al acceso, a la educación, a la comprensión lectora, y hace un recuento histórico también, y echa de menos algunos elementos en esa discusión, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo con la interculturalidad, y más bien encuentra una cita bien importante de una promesa no cumplida del Estado, porque dice que el Estado promete todo en educación, menos que las personas vamos a aprender mejor, ¿no? Prometen tecnología, locales, infraestructura, etcétera, 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 pero nunca hay un compromiso explícito por la educación. Entonces hablamos de un Estado ahí evitativo. Pássara, en su texto sobre justicia, hace un análisis de las restricciones del funcionamiento de la justicia en el Perú, habla de una fatiga ciudadana frente a la justicia, y en realidad habla de la importancia que tiene recuperar ese diálogo con lo que implica para la democracia y la ciudadanía, esa transformación del ejercicio y distribución del poder. Hablamos entonces de un Estado débil. Y por último, el texto de Del Águila y Cavero sobre corrupción, en realidad lo que apuesta a hacer es a identificar cuáles son los determinantes intrínsecos de las prácticas que son enunciadas como corruptas, no solamente en las altas esferas del poder, sino también en la cotidianeidad, de la vida cotidiana, ¿no? O sea, de qué manera la corrupción se expresa, se encuentra, va permeando nuestros vínculos más cercanos, más próximos y más permanentes. Un esfuerzo explícito por recuperar esta suerte como de conexión entre capitalismo, poder, privatización del aparato público y corrupción. Aquí yo diría que hay una apuesta por identificar algo así como un Estado habilitador de corrupción. Concluyo, Maritza, con esta reflexión final. Pareciera que lo que permea estos textos tiene que ver con una enunciación por definir un Estado que aún es inconcluso, sigue siendo tremendamente precario y tiene unas bases de informalidad enormes que explican las fracturas, las debilidades, lo incompleto que luce el panorama cuando uno lee el conjunto de estos textos. Creo que ese corolario asociado a una suerte como de Estado precario permanente, que va minando además la dignidad, la confianza en las instituciones y demás, lo que le hace falta es seguir trabajando en lo que son sus determinantes centrales. ¿Qué explica que esto siga siendo así? ¿Cuáles son las voces clave que tenemos que seguir escuchando? Y cómo desde las ciencias sociales tenemos que seguir generando persistentemente estos espacios. Y esto, colegas, amigos, ha dejado, creo yo, de ser opcional. Hoy es mandatorio y creo que somos responsables de eso. Muchas gracias.
sé cómo lo logran, pero 8 minutos. Terrible. Tony. Bueno, yo también agradecer la invitación, agradecer la presencia de todos ustedes y yo no he sido alumno de Willy porque soy de historia y no de sociología, pero sí he sido alumno de Heraclio Bonilla. Y bueno, era un profesor fantástico, tenía un humor negro que hacía que las clases de historia del guano resultaran entretenidas. Entonces, un gusto estar acá. Me dirijo a la obra que han producido Heraclio y Willy con mucho cariño y mucho respeto, en primer lugar. A mí me toca comentar una sección que tiene 2 artículos de historia política y 2 de temas intelectuales, sociología o historia intelectual. Y voy a comentarlos. El primero es un artículo de Cucho sobre el APRA, una historia del APRA. Como sabemos, ¿no? Cucho militó unos años en la Izquierda Unida y luego pasó al APRA y ahí se ha quedado el resto de su vida. Y escribe desde dentro del APRA, ¿no? Y hace una historia como en etapas, y las etapas que encuentra en la historia del APRA tienen que ver con la línea. Como hay grandes virajes, es relativamente simple, ¿no? Desde que fueron izquierda democrática, desde que se pasaron a la derecha, y así, ¿no? Entonces, los virajes, los zigzags, ¿no? del APRA le sirven para hacer etapas en la historia. Bueno, en realidad su texto está presidido por una propuesta, y esta es recuperar el perfil socialdemócrata que alguna vez tuvo el APRA y que a él le parece que es su naturaleza, su verdadera esencia. Y entonces, más que un análisis, es la fundamentación de una propuesta. De alguna manera es parecido al segundo texto, que tiene que ver más bien con la historia de la izquierda, que escribe Sergio Barrio, quien también fue un militante de izquierda de los años 70. Yo el primer grupo político en el que milité tenía como jefe a Sergio Barrio, así que, bueno, el objeto de estudio de la izquierda es pues mucho más fragmentado, más desperdigado. El APRA, malo que bueno, es una institución, entonces es más fácil para Cucho seguirlo y más difícil para Sergio Barrio agarrar, ¿no? el sujeto de estudio. Pero hace lo mismo, una historia por etapas y las etapas determinadas por línea. Bien, en este caso, ambos escriben con sensación de retroceso. Sergio Barrio también desarrolla una propuesta, y su propuesta más bien será introducir la dimensión ética, humanista, que a su juicio le habría faltado a la izquierda peruana. Pero los dos, ¿no? Aya y Barrio, escriben sintiendo, ¿no? Transmitiendo la sensación de que están navegando contra la corriente, que están en un rincón y están haciendo propuestas para ver si sus respectivas comunidades políticas logran salir adelante. El artículo de Ugarteche es de historia económica, tiene un parecido en el sentido que hace una historia y busca etapas. En este caso, pues es puramente pensamiento, ¿no? Ya no es línea política, sino pensamiento, ideas. Son lo que determina las etapas, son ideas. El argumento de fondo de Ugarteche es la dependencia, en el sentido de que todas las ideas matrices provendrían del extranjero y el Perú sería como eco de ideas sobre la economía. Mientras que se pregunta, ¿no? Se pregunta también si es que ha habido excelencia en la producción de ideas y sostiene que sí ha habido excelencia. Esta excelencia habría consistido en aplicar esas doctrinas venidas del extranjero y hallar un sustento nacional para dichas ideas. Entonces no habríamos creado grandes paquetes doctrinarios, sino los nuestros, los más avanzados,
habrían sido buenos aplicadores. Bueno, y finalmente un artículo de Jeffrey Gamarra, que es un profesor nacido en el Cusco, pero con muchos años de ejercicio en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y él argumenta correctamente, me parece, sobre la relación, la compleja relación entre intelectuales de Lima e intelectuales de provincia. A su juicio, y digo, me parece correcta su idea, antes que desprecio, lo que hay es ignorancia. Los intelectuales de Lima, a su juicio, no tomamos en cuenta a los provincianos, ni nos preocupamos por sus obras, ni sabemos en qué andan, simplemente pasamos por alto. Y cree que esa es, digamos, la característica principal, no andar despreciando, sino andar ignorando. Bueno, y lo busca probar con dos puntos clásicos. Uno es el famoso debate que hubo en el IEPE con José María Arguedas cuando se presentó Todas las Sangres, y el segundo es la historia de un encuentro entre la antropología norteamericana y los profesores de antropología de provincias, un momento en el cual a los limeños se los habrían saltado. Bueno, por ahí prueba sus ideas, y quería decir para terminar nada más que en el paquete que me mandaron también estaban las conclusiones finales, y también tengo una idea, quizás me tome un minuto más, pero bueno, las conclusiones, que se titulan Reflexiones Finales, pretenden pues hacer una síntesis, de todo el libro, y una síntesis de los diversos artículos. Entonces tiene esa forma, de ir introduciendo una idea que ha sido trabajada en tal artículo, otra idea trabajada más allá por otro autor, y así va tejiendo con el material del libro una reflexión. Y yo me he dedicado a mirar, vicio de historiador, qué idea tiene del tiempo. Y aquí tengo su idea del tiempo. Dice así, marchas y contramarchas, vaivén, oscilación, inestabilidad. Esta imagen del tiempo me parece que no va realmente el Perú hacia adelante, tampoco hacia atrás, sino como de costado, como dice, pues marchas y contramarchas, vaivén. Una vieja idea sobre el Perú, que es la idea del péndulo, Me parece que por ahí va la imagen del tiempo que aparece en las reflexiones finales. Sobre el presente, dice deterioro y estancamiento. Y alude, yo creo, más o menos a lo mismo, En este vaivén no se avanza, y en cierto momento, pues, se viene abajo, es lo que estamos viendo, Se viene abajo a lo largo de los últimos años, los últimos 10 años, y el edificio está que se cae. Deterioro y estancamiento. Y sobre el futuro, con esto voy a terminar, como es obvio, es pesimista, pues, Si ustedes ven esa línea del tiempo y luego la descripción de dónde estamos, el futuro se ve negro. Pero tiene una propuesta. Y esa propuesta es construir un centro político ilustrado, que atienda la urgencia de la crisis sistémica y civilizatoria y dé una respuesta. Entonces, no tiene un pronóstico negro, pesimista, porque tiene propuesta. Y yo con esa propuesta quería terminar, trasladándole ahora a Willy, que seguramente va a hablar, la pregunta, ¿cómo ve su propuesta el día de hoy? Muchas gracias. De acuerdo al programa, tenemos ahora un espacio para el público, pero también para algunos de los autores de los capítulos que están entre el público. Si quieren hacer alguna intervención, señalar algún elemento, este es el momento antes de darle la palabra a Guillermo. Le pediría, por favor, si no se puede presentar y acotar su... Sí, buenas. Mi nombre es Gonzalo Pastor. Yo he tenido la suerte de leer el documento en un borrador antiguo
Y la manera que yo lo interpreté, la manera de consolidar las ideas ¿no? de que están ahí, es que yo creo que hay dos historias del Perú en el libro. Por un lado está la historia del Perú que la cuenta Webb y la cuenta Seminario, ¿no? Sobre el crecimiento sostenido y que solamente hay momentos, outliers, ¿no? que deterioran el crecimiento sostenido. Y por otro lado está toda una batería de, ¿cómo se llama?, de papers que, como mencionó la doctora Valentina, ¿no? Donde las tensiones están ahí, ¿no? Los locales versus los japoneses, los locales versus los chinos, el paper de Manrique, ¿no? de los alcaldes Vara, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera que yo lo veo, que hay dos historias económicas en el mismo libro. Entonces, en cierta manera, claro, el reto es cómo consolidar esas dos historias. Hay una tensión, yo creo. Y entonces, bueno, esa es mi observación sobre el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes con todos. Realmente es una tarde magnífica y maravillosa escucharlos y todas las reflexiones vertidas, sobre todo con el tema de la educación, de fomentar toda esta lectura, todo este trabajo y que no quede en la virtualidad, sino que se haga, vaya a las manos en un texto, que sería maravilloso. Bien, mi pregunta... hay varias preguntas, pero solo elijo una sobre la exposición del profesor Aragón, la idea de continuidades y cambio. Tengo acá anotado. Esa idea, a mí quisiera pedirle un ejemplo de esa, ay, ¿dónde lo tengo? Acá. Sí, dijo continuidad y cambio. Y también, no sé si está clara mi pregunta, y para el profesor, y la profesora, su nombre, la profesora Virginia Vargas. Silvana Vargas. Perdón, Silvana Vargas, el tema de cómo ella manifiesta, siendo profesora, desde decana, cómo ella podría dejarnos un ejemplo del trabajo de estas lecturas, sistematizarlas, de qué manera, de qué forma, para que sean más accesibles. Sí, y todos realmente los abrazo, ha sido riquísimo toda esta exposición. Muchas gracias. Gracias. Allá. Yo prefiero hablar sin micro porque no sé hablar con esta cosa. Y probablemente me van a escuchar. Ok. Para la grabación, los que te están escuchando en la transmisión en vivo. Ni modo, haré el esfuerzo. Yo soy ingeniero. Soy ajeno a los sociólogos y antropólogos que están acá. Ustedes me dirán, ¿qué hago acá? ¿No? Porque no es un sitio para mí. Sin embargo, me llegó la invitación y dije, bueno, vamos a escuchar, pues, a ver qué cosas hay. Y yo lo que veo es que acá, la primera parte me siento abrumado por la intelectualidad que hay acá. Gente totalmente formada, educada, ¿no? Realmente, diríamos, mucha sabiduría. Y yo creo que la historia es importante, evidentemente, ¿no? Es importante para no repetirla, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué hago con la historia? ¿No? Pues la historia puede ser muy mala, pero digo, ¿qué hago con esa historia mala? Igual sucede con las personas. Después de tener un nacimiento feo, horrible, digo, ¿qué hago con mi historia para adelante? Y lo que sucede en un documento de esta magnitud no va a llegar a muchas personas. Va a llegar a ustedes, que saben el tema y se regodean el tema y discuten y conversan, y quedó ahí. Entonces, la gente que toma decisiones, ¿cómo toma contacto con estas cosas? O sea, ¿cómo se relaciona? Y ustedes mismos tienen dificultad para ver un documento de 1000 páginas, fíjense, es tremendo. Y hoy día que la gente ya no quiere leer, ¿no? Pues la tendencia ahora es leer cada vez menos. Entonces, ¿cómo hacer accesible un documento de esta magnitud para la gente que toma decisiones y para los que están fuera del tema, fuera del circuito de ustedes? Pues si no se queda en el circuito de ustedes y ahí quedó, ¿no? Y lamentablemente yo anoté unas cosas en mi teléfono, pero la batería me traicionó. Pero de lo que me recuerdo es la dificultad en ponernos de acuerdo. Esa es la mayor dificultad, les digo. Fíjense, yo acabo de venir extranjero y todos están en carrera.
Ya han partido la carrera todos, un montón. Nosotros ni siquiera hemos encontrado el partidor. Y no solamente el partidor, nos han escondido las zapatillas para la carrera. Entonces, les hago esta mención porque eso es como yo, la percepción que me da a mí. Y seguimos discutiendo y discutiendo y discutiendo, y la dificultad de poner de acuerdo. Y ustedes son los llamados a sintetizar estas cosas y ordenar un poco la discusión. Si no, la discusión va a ser eterna. Y seguiremos, fíjate, tenemos, creo que el libro habla de 200 años, ¿no es cierto? La China creo que ha hecho en 50 años ese desarrollo. 50 años, ¿ah? Así es, 50 años. Ahora, manejado por ingenieros. Todo, la dirigencia es de ingeniero, le digo. Porque eso, le hablo de realidades, no estoy especulando. No estoy especulando. Muchas gracias. ¿Tenemos otra intervención? ¿Una más? ¿Una más, tal vez? Por favor. Sí, en realidad es para un comentarista, para Antonio, ¿no? Porque en el texto tú comentas dos propuestas que hablan de propuestas, o sea, hablan de teorías políticas, de la APRA y la izquierda, pero sin embargo eso refleja, digamos, una necesidad de pensar la política actual con propuestas también políticas, porque hoy en día tenemos partidos políticos por colores y tendencias políticas por personas, ¿no? Entonces, ¿hay algo de eso en el texto en los textos que tú has comentado? Muchísimas gracias. Con eso entonces cerramos y podemos darle la palabra a Guillermo, pero hay preguntas para quienes. Sí. Sí, yo lo ordeno. A ver, no esperaba la pregunta, pero yo creo que en varios momentos los ejemplos que se usan en el libro ponen en evidencia eso. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo de Calderón, en el cual él discute, ¿no es cierto?, esta idea de un crecimiento urbano, ¿no es cierto?, que ha cambiado la fisonomía por completo de las ciudades y de alguna manera las actividades económicas. Pero claro, él le dice con ciertos déficits ciudadanos, ¿no? Como que se reinventan las formas de exclusión, de marginación. Entonces, es eso, ¿no? Es el cambio, es la transformación de patrones, de estructuras, de comportamientos y la persistencia de viejos patrones. Otro ejemplo, digamos, un poco más complicado, es esta idea de la debilidad de la política, que en la época del fujimorismo, de las reformas neoliberales, pretende, digamos, retomar la iniciativa de organizar el país, pero justamente dejándolo en manos de la economía y no de la política. Entonces, constantemente, ¿no es cierto? Es un signo de lo cual se desprende eso que trataba de decir hace un rato. Creo que es indispensable identificar los cambios y las continuidades para que no todo sea cambio ni todo sea continuidad. De lo contrario, me parece que nos perdemos buena parte de la dinámica que está en juego. Muchas gracias, Jorge. Silvana, dos intervenciones se han referido a cómo hacemos para llevar esta discusión, este debate a otros espacios. Sí. A ver, yo lo primero que quería decir al colega ingeniero es que no solamente es que tengamos dificultad para ponernos de acuerdo, sino que creo que es evidente que ni siquiera estamos logrando escucharnos para empezar. No es como si tuviéramos audífonos, como ahora todos usamos audífonos, como permanentes, y no está en realidad permeando mensajes o contenidos distintos. Creo que hay como una resistencia a escucharnos, ¿no? Y razones debe haber. A la pregunta retadora de la colega sobre cómo hacemos que esto trasciende estos espacios, que además es algo que ustedes dos compartieron en su intervención, yo creo en lo que podríamos llamar una suerte como de procesos formativos territorialmente situados, ¿no? Yo creo que en el Perú necesitamos asegurarnos en todos los niveles de la formación, o como se llame, la educación, el entrenamiento de capacidades para la vida, efectivamente captar esas particularidades de los entornos que transitamos. Y Maritza, aquí presente, Valentina, a mi lado, son docentes que, como yo,
intentan que en esos procesos formativos, Fanny al frente, aprendizaje basado en proyectos, investigación, acción participativa, trabajo de campo. Tenemos que seguir esforzándonos en generar puentes hacia afuera. De lo contrario, lo único que vamos a lograr es seguir validando, digamos, mensajes hacia adentro que no, efectivamente no van a trascender y no van a lograr transformar. Basado siempre en una ética ciudadana, ¿no? Creo que ahí me quedo. Muchísimas gracias. Tony. Ya, efectivamente, ¿no? Como pregunta Paco, en los trabajos de Haya y de Barrio sobre el APRA y la izquierda respectivamente, hay una nostalgia de una época en la que la política se hacía a través de organizaciones de masas y que había cierto nivel de estructuración y de organización, no solo de la sociedad política, sino que ésta tenía vínculos con la sociedad civil. Habían conexiones entre sociedad civil y sociedad política, un tejido, y ese tejido le daba cierta organicidad a la política peruana. Hay una nostalgia en estos dos trabajos de esa época y hay una pretensión en ambos con su propuesta de recuperarla. En el caso de Haya, con una visión socialdemócrata, y en el caso de Barrio, con este perfil humanista y de valores ético que ambos juzgan serían como la inyección que requerirían estas entidades, estas corrientes, estas tendencias, la aprista y la izquierdista, para resurgir, ¿no? Si es utópico a su pretensión o no, ustedes juzgarán. Gracias. Antes de darle la palabra a Willy, yo tengo una pregunta. Me voy a tomar también el derecho de hacer una pregunta que además creo que va en la dirección de la intervención del señor Gonzalo Pastor, que me ha ayudado a pensar un poco mejor esto. Y es que yo he sentido en el libro, que me he tomado también la libertad de scrollear, ¿no? Y de revisar, y me ha recordado, digamos, la preocupación de Basadre, ¿no? De Perú como problema y posibilidad, ¿no? Pero el problema, hay como dos entradas en el libro, y esa es mi pregunta a Guillermo, ¿no? ¿Cómo los editores piensan o reflexionan este problema que parece además intrínseco a la historia peruana, ¿no? La idea de un país con modelos de desarrollo basados en su ecología, en sus recursos, que de alguna manera dan cuenta de miradas del crecimiento, ¿no? Un país pequeño, exportador, que en épocas de crecimiento genera una ilusión de avance, ¿no? Y por otro lado, un poco lo que planteaba Valentina, pero también Tony, ¿no? De un conjunto de tensiones internas en lo micro, hay como una desfase entre lo macro, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Y el problema de las tensiones de lo micro, de lo territorial, de lo que está más allá, ¿no? De esa experiencia de país como propuesta económica nacional, ¿no? ¿Cuántos minutos tengo? Los mismos que el resto. Bien. Bueno, yo... Bueno, yo pensaba hablar muy poco y tendría paradójicamente muchas cosas que decir. Lo primero, en términos de agradecimientos, es obviamente a Heraclio Bonilla. Heraclio no está ahora en el país, tiene diversos problemas de salud, espera poder regresar al país hacia diciembre, y bueno, él me convocó cuando ya Bruno Seminario y él estaban trabajando en este seminario, que empezó cuando empezaba la pandemia y por lo tanto tuvo que realizarse de manera virtual. Y bueno, eran reuniones periódicas a través de internet, donde se organizó exposiciones de quienes están en el libro, más otras personas que no pudieron finalmente incorporarse por
por diversas circunstancias, con lo cual hubiésemos tenido quizá unas 1.500 páginas y no las 1.060 actuales, y donde fue muy interesante porque nos escuchábamos en versiones preliminares, había preguntas y respuestas después de cada exposición, y sé que para muchos de quienes participamos en esto eran sesiones sumamente interesantes porque no habían demasiados espacios en el que esto fuera posible, ¿no? Porque es distinto de simplemente ir a escuchar una conferencia, porque se trataba de no un grupo, porque no nos conocíamos muchos, y además todo era virtual, pero sí que estábamos al interior de una suerte de proyecto colectivo donde cada uno podía de alguna manera alimentarse de los trabajos de los demás y por supuesto alimentar en reversa, ¿no? Lamentablemente hubo problemas para la edición en físico del libro, y luego, después de mucho tiempo, Heraclio Unilla accedió a la edición virtual que ahora es la que tenemos, y dentro de estos agradecimientos que hago personalmente, aparte de a Heraclio y Bruno, quien como sabemos falleció a poco tiempo después de empezado el seminario, agradecer a Otra Mirada. Su director, Salomón Lerner Guitis, hubiese querido estar acá para dar algunas palabras. Hago presente nuestro reconocimiento a Otra Mirada porque hizo posible la edición y el acceso virtual al libro. Y al respecto, yo quisiera señalar lo siguiente: hay ventajas y desventajas con una edición virtual. 1.060 páginas es bastante. No saldrían en menos de 2 tomos, de 500 páginas más o menos cada uno, ¿no? Pero quien descargue el libro luego puede imprimir lo que le parezca más interesante y además aprovechar la edición virtual, donde a través de una serie de enlaces se puede recorrer el texto con mucha facilidad. Entonces, una edición virtual da posibilidades que una simple edición física no permite, ¿no? Yo tengo muchos libros en ambas formas, porque, por ejemplo, quiero encontrar una palabra, un tema, y en castellano muy pocos libros tienen índice analítico. En cambio, con una edición virtual, aunque no haya índice analítico en la edición física, con una edición virtual es muy fácil encontrar lo que uno busca. Y la edición actual permite una serie de enlaces que facilitan las cosas en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuanto al libro mismo, efectivamente, el libro es heterogéneo. Nuestro país es bastante heterogéneo, pero además ha habido la heterogeneidad de los ahora 29 autores reunidos, pero en su momento fueron bastantes más. De modo que, vaya si no habían razones para tener un texto, digamos, múltiple que permite distintas lecturas, porque así es no solo el país, sino, digamos, la intelectualidad que trata de auscultarlo. Ahora, ¿qué hacer frente a todo ello? Sí, hoy en día la situación es palmariamente, yo diría, mucho más difícil que unas décadas anteriormente, porque antes había partidos políticos que tenían algún tipo de programa y algún tipo de norte ideológico para el país. Hoy
no solo no tenemos partidos, sino como leí en un artículo bastante interesante, un artículo periodístico en un diario, ahora no es que no solamente no tengamos partidos, tampoco tenemos políticos, ¿no? Y entonces, como decía Silvana Vargas, hay un problema muy grave y es de que no nos escuchamos. No es simplemente que no nos leemos. Tampoco los intelectuales nos leemos mucho entre nosotros mismos. Y si nos leemos, no nos comentamos. Pero a nivel de la opinión pública, vean, uno de los libros más exitosos de los últimos tiempos es aquel que tiene en su título la palabra caviar, ¿no? Porque la política se ha convertido en un intercambio de epítetos. Entonces, ¿cómo se puede hablar? ¿De qué se habla en estos momentos? Y en el mundo de la academia, ¿hay alguna agenda de investigación? Por ejemplo, Concitec sería un espacio, no sé si ideal, pero el espacio indicado, porque reúne a especialistas tanto de ciencias naturales, profesiones técnicas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y alguna vez tenía un directorio donde todos estos campos estaban más o menos representados. Tengo entendido que últimamente no es así. Y como el libro creo que lo muestra y Roxana Barrantes lo indicaba, si de un lado tenemos la visión de los economistas en términos de crecimiento, de otro lado la visión de historiadores, sociólogos y antropólogos sobre las diferencias y tensiones sociales, regionales, etcétera, y de otro lado ecologistas que nos hacen ver que ese crecimiento es también una depredación de recursos, y los conflictos sociales se están dando sobre esa base. Es decir, en conjunto ahí tendríamos una temática, pero increíblemente compleja, increíblemente difícil, pero esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Cuando escribíamos las reflexiones finales, se nos ocurría que en este momento de polarización entre nada y nada, es polarización entre nadas en términos de proyectos sustantivos, lo único a lo que se podía tratar de aspirar era a un centro donde parecen concentrarse las personas relativamente ilustradas y, para usar un término de Silvana, con vocación ciudadana. Pero si eso es factible o no, yo no soy particularmente optimista al respecto. Sin embargo, creo que esa es la única salida, la única ruta posible en estos momentos, ¿no? Bueno, entonces esto es todo lo que tenía para decir. Les agradezco muchísimo su presencia y entonces podemos, creo, pasar al brindis.